El artículo 105 habla que el salario del trabajador no puede ser objeto de compensación, salvo en casos expresamente señalados en la ley. El artículo 106 habla de la obligación del patrón de pagar el salario, no se puede suspender, salvo en los casos y condiciones previstos en la ley. El artículo 107 habla que está prohibida la imposición de multas a los trabajadores. El artículo 108 habla que el pago del salario se realizará en lugar y fecha convenidos durante las horas de trabajo o inmediatamente después. El artículo 109 habla que el pago debe realizarse en días laborales y en horarios definidos. El artículo 110 habla que los descuentos en salarios están prohibidos, salvo en los casos previstos en la ley, como pago de anticipos, errores, pérdidas, compras, cuotas sindicales, entre otros, con límites específicos. El artículo 111 habla que las deudas contraídas con patrones no generan intereses. El artículo 112 habla que los salarios no podrán ser embargados salvo en casos de pensiones alimenticias autorizadas por autoridad competente. El artículo 113 habla que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones son créditos preferentes sobre otros derechos y bienes del patrón. El artículo 114 habla que en procesos de quiebra o suspensión de pagos el tribunal embargará los bienes necesarios para pagar los salarios e indemnizaciones. El artículo 115 habla de que los beneficiarios del trabajo fallecido tienen derecho a reclamar prestaciones y continuar acciones sin necesidad de juicio sucesorio. El artículo 116 habla que queda prohibido en centros de trabajo la venta de bebidas alcohólicas, juegos de azar y se delimitará un radio de 4 kilómetros para ello fuera de las localidades. El artículo 154 habla que tiene relación con el carácter de los trabajadores y las condiciones para su concentración, estableciendo las disposiciones aplicables en ausencia de contrato colectivo o cláusulas específicas. El artículo 155 establece quiénes son considerados trabajadores de planta y las condiciones para adquirir la antigüedad de la empresa. El artículo 156 indica que en ausencia de contrato colectivo o cláusula de admisión se aplicarán las disposiciones del primer párrafo del artículo 154 o los trabajadores que presten servicios transitorios, extraordinarios o para obra determinada sin carácter de planta. El artículo 157 precisa que los incumplimientos de obligaciones en los artículos 154 y 156 otorgan al trabajador el derecho de solicitar al tribunal que se le otorgue el puesto o se le indemnice con 3 meses de salario, además del pago de salarios e intereses correspondientes. El artículo 158 señala que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho a que su antigüedad laboral sea determinada y reconocida mediante un cuadro general elaborado por una comisión de representantes de trabajadores y patrones con posibilidad de objeciones y recursos ante el tribunal. El artículo 159 habla de las vacantes definitivas y algunos puestos provisionales que serán cubiertos por trabajadores con menor categoría, mayor antigüedad, aptitud, productividad y capacitación. El artículo 160 habla que para vacantes menores a 30 días se aplican las mismas reglas que en el artículo anterior. El artículo 161 habla que después de más de 20 años de trabajo, la rescisión solo puede hacerse por causas graves o difíciles de continuar, respetando derechos de antigüedad. Y el artículo 162 habla que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de 12 días de salario por cada año de servicio. Bueno, y ahora como les comenté al inicio, vamos a realizar algunos casos prácticos en base a los artículos. El primero será en base a los artículos 58 al 68, que es el capítulo que habla de la jornada de trabajo. En este caso vamos a suponer que un trabajador tiene una jornada completa de 8 horas diurnas. Si su salario diario es de 800 pesos, como ya tenemos aquí, ¿cuánto le corresponderá por hora? Bueno, el cálculo va a ser el siguiente. El cálculo será el salario diario, que son 800 pesos, es igual a 800 pesos por horas diurnas. Esto igual a 8 salarios por hora. Estos 800 pesos los vamos a dividir entre 8. ¿Cuánto nos da? Bueno, sale 100 pesos. 100 pesos. Ok. Y esto será el resultado de nuestro ejercicio, que cuánto le corresponderá por hora, que son 100 pesos por hora. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro segundo cálculo, que este será en base a los artículos 69 al 75, que es de los, como podemos ver aquí, el capítulo de días de descanso y días obligatorios. Ok, en este caso nuestro ejemplo se va a tratar de lo siguiente. Si un trabajador labora en un día festivo obligatorio, por ejemplo el 16 de septiembre, ¿qué pago le corresponde si su salario diario es de 1000 pesos? Ok, la respuesta y el cálculo va a ser el siguiente. Se debe de recibir, en este caso, su salario regular, más una prima dominical del 25%. En este caso será 1000 pesos. Como tenemos aquí. Ok. Esto más un 25%, que el 25% de 1000 pues va a ser 250. Más 250. Igual a 1250 pesos. Esto sería en el caso de un pago cuando el trabajador labora en días de descanso obligatorios. Bueno, ahora vamos a realizar nuestro tercer ejercicio. En este caso va a ser en base a la prima dominical que se establece en el artículo 71 de la ley. Bueno, nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Un empleador gana 600 pesos en un día normal
y trabaja un domingo. ¿Cuánto debe recibir por ese día? Bueno, de acuerdo, ahora realizaremos un cálculo en base a este ejercicio, que la prima dominical es igual a un 25% del salario diario. 25%. Bueno. Por lo que el cálculo va a ser el siguiente. Ok. Entonces el total será 600 pesos, que dijimos que era su salario diario, más 25%, que es lo de la prima dominical, que el 25% serían 150 pesos. Entonces 600 pesos más 125 pesos nos daría un total de 750 pesos. Esto ya contando con la prima dominical. Bueno, ahora vamos a realizar nuestro cuarto ejercicio, que este va a ser en base al tiempo extraordinario, este establecido entre los artículos 66 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Un trabajador va a realizar 2 horas extra en un día. Su salario diario es de 800 pesos. ¿Cuánto se le debe pagar por esas horas extra? Bueno, el cálculo va a ser el siguiente. Si el pago normal es de 800 horas, de 800 pesos, esto por su hora normal, esto lo vamos a dividir entre 8 y esto nos va a dar 100 pesos, igual a 100 pesos por hora normal. Bueno, ahora calculando las horas extra que realizó, se va a hacer lo siguiente, ya que a las horas extra, que se contará como con 100% extra, va a ser los 100 pesos que ya calculamos, esto por 2 horas, por 2. Esto nos va a dar un igual a 200 pesos por cada hora. Por cada hora por horas extra realizadas. Por lo que el cálculo final sería 2 horas por el cálculo que ya realizamos de 100 pesos por 2 igual a 400 pesos. Esto ya sería nuestro cálculo realizado. Ok, ahora vamos a pasar con nuestro quinto cálculo. Esta ahora va a ser en base al aguinaldo, establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ok, nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Un trabajador con un salario mensual de 15,000 pesos, que lleva 6 meses trabajando. Calculando con estos tiempos, ¿cuál será su aguinaldo proporcional? Bueno, el cálculo va a ser el siguiente. Si el aguinaldo mínimo son 15 días de salario, el proporcional se va a calcular de la manera siguiente. Van a ser los 6 meses antes mencionados entre los 12 meses que son del año. Esto por los 15 días. Esto nos va a dar un igual a 7.5 días de pago. Ok, entonces el cálculo va a ser el siguiente. 7.5 días de pago por los 15,000 pesos que mencionamos hace rato. Esto entre los 30 días. Cerramos, entonces 7.5 por 500, que es el cálculo que nos dio de acá, de los 15,000 y los 30. Y esto nos va a dar un total de 3,750 pesos. Bueno, ahora realizaremos nuestro cálculo en base al salario integrado y al salario en cuota fija. Esto se establece del artículo 84 al 89 de la ley. Bueno, nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Un trabajador que recibe 300 pesos diarios en efectivo. Esto más una prima de 100 pesos diarios y prestaciones en especie. Ok, vamos a calcular cuál es su salario integrado diario. La respuesta va a ser la siguiente. El salario integrado va a ser igual a lo siguiente.
los 300 pesos diarios. Diarios, ok. Esto más los 100 pesos diarios que también pusimos. Más diarios. Ok. Esto más el valor en las prestaciones de especie. En este caso vamos a suponer que van a ser 50 pesos. Más. Ok. Entonces en este caso el resultado sería la suma de estos tres, que nos daría un valor de... Va a ser un igual a 450 pesos. Ya juntando todos los datos. Bueno, ahora vamos, nuestro siguiente cálculo va a ser un cálculo de indemnización por no reinstalación. Esto establecido en el artículo 157 de la ley. Y nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Ok, un trabajador no es reinstalado y su salario mensual es de 12,000 pesos. Se le debe entregar la indemnización equivalente a 3 meses de salario. Y el cálculo va a ser el siguiente. Ok, la respuesta es 3 meses de salario por los 12,000 pesos que este recibía. Esto nos va a dar un igual a 36,000 pesos. Ok, esta va a ser la respuesta de la indemnización, en este caso, por la no reinstalación, y esto contando los 3 meses. Ok, nuestro siguiente cálculo va a ser en base al pago de salarios vencidos y no pagados, este mismo establecido en el artículo 48 y sus conexos, y el ejemplo va a ser el siguiente, que en este caso ya lo anotamos. Ok, en este caso, un salario mensual de 20,000 pesos no fue pagado en junio y se recibe en julio. ¿Cuál es el monto a pagar? Bueno, la respuesta va a ser la siguiente. El monto de adeudo, pues son los 20,000 pesos no pagados. En este caso le vamos a aplicar un interés que en ciertos casos se puede aplicar y en este caso lo haremos, que será el del 2%. En este caso el 2% ya lo calculamos del interés, que sería 400 pesos. Entonces en este caso se suman los 20,000 pesos de adeudo más el 2% que son los 400 pesos y nos da un resultado de 400 pesos, por lo que el resultado final sería 20,400 pesos, que es el monto que se consigue después de realizar pues sí, el ejercicio. Bueno, nuestro siguiente cálculo se va a hacer en base al pago de intereses por salarios vencidos. Este mismo se establece en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y el ejemplo va a ser el siguiente. Okay. Vamos a tener un salario de 20,000 pesos y este mismo no fue pagado por un mes y la tasa de interés en este caso va a ser del 6% anual. ¿Qué intereses se deben pagar? Bueno, la respuesta va a ser la siguiente. Bueno, los intereses son de los 20,000 pesos que ya tenemos por el 6%, que en este caso es lo que establecimos en este ejercicio. Esto entre los 12 meses del año. Bueno, este proceso nos daría un resultado de 100 pesos. Y este es el resultado que tendríamos que dar como pago de salarios vencidos y que se tendría que dar. Bueno, nuestro siguiente ejercicio no va a ser como tal un cálculo, pero lo bien necesario explicarlo. Y este es en base a los derechos de preferencia y ascenso. Este mismo se establece de los artículos 154 al 160 de la ley. Y nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Ok. Bueno, en este ejemplo, dos empleados van a buscar un puesto. Ok, los dos buscan un puesto que está vacante y el puesto es de supervisor. En este caso, este empleado tiene mayor antigüedad y también buen desempeño. Este empleado tiene menor antigüedad y tiene un desempeño pues regular. En este caso, en base a las jerarquías que se toman en cuenta, el empleado que tiene mayor antigüedad y buen desempeño tendría mayores atribuciones para tomar este trabajo y por ende sería el que tomaría el puesto vacante debido a las jerarquías que ya les expliqué. Bueno, y ahora vamos a ir con nuestro último cálculo. Este va a ser en base a la prima de antigüedad, esta misma establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Y nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Un trabajador que tiene 20 años en una empresa y un salario de 600 pesos. ¿Cuál sería su prima de antigüedad? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. En este caso vamos a calcular que la prima de antigüedad son 12 días. Salario. El salario mínimo por cada año de servicios, que en este caso establecimos que son 20 años. Ok.
El cálculo exacto obviamente puede variar, pero en general lo tomaremos al menos en cuenta en este ejercicio, que van a ser 12 días de salario mínimo. Esto por el salario diario. Entonces el pago se va a realizar de la siguiente manera. Los 20 años que dijimos que trabajó, esto por los 12 días de salario mínimo que establecimos en este caso. Esto mismo por el salario diario, que van a ser en este caso 600 pesos. Bueno, y después de que hicimos todo este cálculo, los 20 años por los 12 días de salario mínimo, esto por el salario diario, que en este caso establecimos que son 600 pesos, el resultado que nos daría sería lo siguiente: 144,000 pesos. Esto sería el cálculo realizado sobre la prima de antigüedad.